Bueno, vamos a empezar. Ya tenemos pendiente ver tres cosas, que es lo que vamos a tocar hoy día. Las diferencias entre conocimiento científico y conocimiento empírico. Quedamos en que vamos a comentar, no vamos a ver la presentación propiamente de la alquimia. Recomendarles además, aprovechando que del 21 al 26 se va a celebrar el Tambo, y en esta versión, evidentemente, a nivel virtual, con una serie de charlas, seminarios y actividades que, si bien están ligados a la gastronomía, a lo que es la patrimonialización del recurso alimentario, etcétera, evidentemente desde la industria, desde la química industrial particularmente, también tenemos mucho que aportar y no siempre hay o existe la vinculación con estas otras áreas. Y el tercer elemento que tenemos que tocar hoy día, que es ver lo que es el tema de identificación de fuentes. Ya tienen también en plataforma la tarea asignada para este componente, que es precisamente cómo vamos a trabajar en buscar fuentes, cómo vamos a practicar en recursos, estrategias, medios que nos permitan optimizar nuestras búsquedas de información, de forma que tardemos menos tiempo y la búsqueda sea mucho más productiva. ¿Ya? Entonces, esas tres cosas vamos a tocar. Vamos a empezar entonces con el conocimiento científico versus conocimiento empírico. No es algo muy problemático, pero evidentemente, como tienen asignada una actividad en relación con esto, es preciso por lo menos dedicarle un par de minutos a comprender bien claramente la diferencia. Ya hemos visto en el tema de ciencia, que es la ciencia, lo que es el conocimiento científico. Todo el conocimiento que se genera a partir precisamente de aplicar los procesos de indagación científica y, por tanto, que responden a la aplicación de métodos, a una reflexión continua en relación con el proceso que implica la observación, que implica la experimentación, para la construcción del conocimiento sobre la base del análisis. Y tenemos, por otro lado, el conocimiento empírico. El conocimiento empírico es el conocimiento común, el que tenemos en base a nuestra experiencia, en base a las enseñanzas que nos hacen, que no es necesariamente científico. Puede estar ligado, puede tener los mismos componentes, pero no se ha construido como el conocimiento científico. Es decir, el conocimiento empírico esencialmente surge y parte de lo que es nuestra experiencia. No solamente nuestra experiencia personal, sino nuestra experiencia social, es decir, todo aquel conocimiento generado desde nuestros padres, abuelos, desde nuestros ancestros, y que se transmite de generación en generación generalmente, además de que se va evidentemente construyendo en base a nuevas experiencias que vamos desarrollando. Este conocimiento empírico, al no construirse sobre la base de un método científico, evidentemente puede estar ligado con otro tipo de enfoques, con otro tipo de perspectivas, si recuerdan las primeras sesiones que hemos estado desarrollando en la materia, y que pueden generar un conocimiento con una verdad que no está probada, que no está demostrada, o que incluso es rechazada por la ciencia. ¿Ya? En ese sentido, evidentemente, para algunos se habla del conocimiento empírico como el conocimiento vulgar. No es para nada así. En realidad, por ejemplo, tenemos un conocimiento empírico muy valioso, que es todo lo que es el conocimiento nativo, para algunos denominados ciencias endógenas o disciplinas endógenas, y que actualmente se mira con ojos cada vez más interesados, porque aportan mucho a lo que es el desarrollo de la ciencia, no solamente en lo que es, por ejemplo, la identificación de remedios naturales, aprovechando que estamos en contexto pandémico, para a partir de ahí que la ciencia desarrolle el conocimiento científico, es decir, la identificación de principios activos, de los remedios naturales y su desarrollo para la industria, sobre todo farmacéutica, cosmética, etcétera, que es donde más vemos la vinculación entre un conocimiento empírico particular, que es un conocimiento cultural de poblaciones indígenas en relación
al uso y aprovechamiento de los recursos disponibles en su medio ambiente, y a partir de ahí cómo la industria farmacéutica, en este caso, desarrolla otro tipo de investigaciones para lo que es su aplicación farmacomédica, ¿ya? Es uno de los ejemplos más claros donde el conocimiento empírico es válido, es decir, todo lo que conocemos y se ha transmitido del uso local de remedios naturales para el dolor de cabeza, para el resfrío, para los pulmones, para los riñones, etcétera, se ha vinculado en gran medida con lo que es la industria farmacéutica, ¿ya? Pero tenemos otros conocimientos empíricos, evidentemente, que no necesariamente están ligados. Ahora bien, la tarea que tienen es buscar ejemplos de ambos tipos de conocimiento y ver cómo interactúan, cómo funcionan juntos, cómo se contradicen, si se da el caso, cómo se complementan, si se da el caso, pero sobre la base de ejemplos que ustedes tienen que proponer para que podamos hacer esa reflexión. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Muchas veces tenemos, y sobre todo en primeros años es más común, la idea no siempre acertada de que el conocimiento científico es el único válido, el único verdadero, el único exacto, ¿no es cierto? Lo que ya estábamos viendo con el tema de la ciencia, del conocimiento científico. Pero tendemos a olvidar que hay otros enfoques, que hay otras perspectivas que también generan conocimiento, pero evidentemente es un conocimiento que a veces no está relacionado, incluso contradice al científico. Es muy claro, ¿no?, en los casos donde religión y ciencia han chocado, sobre todo con temáticas como la creación del universo, la creación del hombre, etcétera, así como investigaciones genéticas, investigaciones químicas en general, porque la química busca alterar la materia, entonces contradice en gran medida, por ejemplo, todo lo que es el enfoque creacionista y todo lo que es la perspectiva de la creación del mundo por obra de una divinidad o más divinidades, porque evidentemente lo que hacemos en ese sentido es un atentado contra la obra divina. Entonces es por eso que los químicos históricamente siempre han sido perseguidos como brujos, como hechiceros, como magos, eh, son artífices de las artes oscuras, entre muchos otros mitos que están ligados con los químicos. Para algunos es un orgullo tener esa historia detrás. No son muchas las áreas que tienen, digamos, esta carga simbólica, pseudomágica asociada, lo cual, bueno, puede ser interesante. Para otros es un insulto que consideren que estás atentando o que incluso pudieras estar queriendo convertirte en una especie de dios al alterar la materia. Pero son elementos que incluso estando en el siglo XXI todavía nos podemos encontrar en algunos contextos. Y es por eso que esta tarea es significativa y es importante, porque podemos considerar como científicos, por eso están en la universidad, que el conocimiento que generamos es el que está demostrado, es el que tiene más peso, podríamos decir. No vamos a decir que es el único, pero tiene más peso, precisamente por haber cumplido los protocolos específicos de los procesos de investigación. Sin embargo, en nuestro contexto, en nuestra vida cotidiana, convivimos con el otro conocimiento, ¿no es cierto? Y cuanto más aislado es este contexto local, pensemos, por ejemplo, que vamos a trabajar problemáticas ligadas con alguna comunidad originaria en el ámbito rural, evidentemente el peso de este conocimiento científico es mucho más fuerte en su percepción de la realidad que nuestro conocimiento científico, ¿ya? Eso significa que podemos tener choques, que podemos tener conflictos o encontrarnos con cuestiones que son relativamente frecuentes, y es que nos rechazan los proyectos que les proponemos desarrollar. En sesiones anteriores les puse un ejemplo que era real de un caso de contaminación de aguas y donde teníamos la propuesta de plantear un proyecto de tratamiento de aguas precisamente para mejorar tanto la agricultura como fundamentalmente la ganadería y la producción lechera en la zona.
y desgraciadamente con la coyuntura de que después de la toma de muestras iniciales murió una vaca y se nos responsabilizó de esa muerte, a pesar de que les indicamos que no teníamos nada que ver, que incluso con los resultados de los análisis preliminares de las aguas que se les demostró que había contaminantes y que eso estaba afectando, hubo parte de la población local que nos rechazaba y que nos veía como responsables directos de lo que esa vaca se había muerto y evidentemente asumían que era posible que otras vacas murieran de la misma forma. Mucho más cuando nosotros no somos veterinarios, no estamos dentro de las posibilidades de ayudar, digamos, a la sanación de animales enfermos, etcétera, o no directamente. Pasa en todas las áreas, no solamente en química, pero en química como desconocen tanto en realidad qué es lo que hacemos específicamente, sobre todo cuando nos metemos al laboratorio, es mucho más manifiesto ese cierto rechazo a nuestro conocimiento y peor cuando queremos hasta cierto punto imponer ese conocimiento como el válido o incluso dejamos entender que el conocimiento local no sería válido o es erróneo, a pesar de que es con lo que han vivido generaciones y generaciones completas. Entonces se generan conflictos. Les voy a poner otro ejemplo que tuve con dos de mis tesistas en la carrera de turismo para que vean hasta qué punto. El turismo no es la química, es una actividad que en principio todos conocen, saben que se trata de traer visitantes, el estereotipo igual plasma que traes visitantes para que nos dejen su plata, nos visiten, nos hagan fotos, vean nuestros atractivos, se paseen por la zona y se retornen después de habernos dejado buena plata y mejor en dólares, ¿no ve? Llegaron a una comunidad de Tiwanaku, precisamente estaban trabajando en ese área, y justo en el proceso donde estaban desarrollando las asambleas para definición del POA. Por los recursos de participación popular, saben que las comunidades disponen de ciertos recursos, no son muy amplios, y evidentemente hay que tratar en asamblea cuáles son las prioridades, cuáles son las necesidades, a partir de ahí los procesos de investigación, por eso sus compañeros de turismo estaban precisamente y fueron a esa asamblea para conocer cuáles eran las necesidades que se planteaban en la asamblea y de acuerdo a ello proponer soluciones posibles desde lo que era la actividad turística. Como el presupuesto es muy limitado, después de una sesión muy larga en nuestro contexto, sobre todo andino, las asambleas son muy largas porque todos participan y todos dan su punto de vista, se determinaron dos posibles proyectos en base al presupuesto disponible. Uno de los proyectos era un proyecto para desarrollar conexión domiciliaria de agua. Y el otro proyecto era una cancha de fútbol. Entonces, estos eran los dos posibles proyectos sobre la discusión de los problemas que habían identificado. Y lo pusieron a votación. La cancha versus la domiciliación de agua, de conexión de agua. ¿Cuál creen que ganó? ¿Qué aprobaron en esa asamblea? ¿La cancha o la domiciliación de agua? Cancha. Sí, ¿por qué? No sé, es todo Bueno, sus lado ahí. compañeros volvieron horrorizados. Y además, ¿cómo es posible? ¡Qué ignorancia! De todo. Satanizando, totalmente angustiados, no vamos a poder trabajar con ellos, porque además para la actividad turística, el hecho de que se disponga de agua para que el turista se bañe, para que haya agua corriente para hacer la limpieza, el saneamiento, ¿no es cierto?, lavar los trastes, etcétera, y no con un baldecito que sabemos mucho más nosotros todos los riesgos de contaminación que generan, ¿no es cierto? Es prácticamente un atentado a la actividad. Es decir, sin agua domiciliaria, las posibilidades de poder desarrollar la actividad son mucho más complejas porque implica que el proyecto específico contemple
algún mecanismo que garantice precisamente que el visitante tenga agua y que los pobladores tengan agua para poder prestar el servicio al visitante. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo es posible? Pues al final, cancha, todos, por lo menos cuando hemos sido niños, ¿quién no ha estado pues, en la calle poniendo, o en el colegio, dos mochilas o dos chamarras? Ah, esto es el arco, y aunque sea lleno de piedras y demás, o aunque sea un desnivel el terreno, igualito juegas fútbol, ¿no ves? Si juegas básquet ya es más problemático porque necesitas un arito, pero fútbol, con dos piedras ya tienes un arco, con una botella PET ya tienes pelota, en el peor de los casos, en los casos más humildes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la significación? ¿Por qué una cancha? ¿Y por qué se prioriza una cancha frente a un beneficio, digamos, más individual? ¿No es cierto? Entonces, esto tiene que ver precisamente con no solamente el conocimiento, tiene que ver además con cómo vemos cada uno nuestras necesidades, nuestros intereses, nuestras expectativas. Y evidentemente con sus compañeros el choque era muy claro. Ellos habían creado en la ciudad, siempre habían tenido agua, pero evidentemente era para ellos un espanto el pensar siquiera en lo que implica trasladarse incluso 3 horas o más a una fuente de agua, cargar baldes, cargar tachos y retornar al domicilio. Y eso hacerlo diario o incluso varias veces al día. Entonces, evidentemente, todo lo que son prácticas de higiene, de manipulación higiénica de alimentos, particularmente, etcétera, obviamente no es posible forzar a la población a que tengan o instalen, por ejemplo, una ducha para los visitantes que lleguen, para que puedan pernoctar en sus casas, es decir, todo lo que es el turismo vivencial, etcétera. Muy difícil. Entonces volvieron a La Paz, me llamaron y me dijeron, no vamos a poder trabajar con ellos porque no, pues es imposible, no quieren y con estas condiciones, ¿cómo vamos a poder desarrollar turismo acá? Pero lo de la cancha tiene una significación y precisamente en el chat habían hablado de eso. La interacción con la comunidad. Sí, es uno de los motivos centrales. Si bien tenemos una imagen muy idealizada y hasta cierto punto errónea de lo que es la vida en las comunidades, sobre todo a partir de el tiempo que el MAS está en el gobierno, particularmente se ha enfatizado mucho el tema de la pureza de la cosmovisión indígena en general, a pesar de que sabemos que había mucha parcialización hacia lo andino en mayor medida, que las comunidades viven en armonía y que no hay conflictos, que no es como en la ciudad, etcétera, etcétera. Evidentemente esto no es tan cierto porque si fuera cierto no habría los principios básicos de no ser ladrón, no ser mentiroso, no ser flojo, no existiría la justicia comunitaria y otros mecanismos. Evidentemente, como en cualquier familia, en una comunidad existen conflictos. Una comunidad tiene que tener mecanismos que permitan que cuando, por ejemplo, se convoca actividades comunitarias, los miembros de la comunidad participen y cumplan con esas actividades sociales, ¿no es cierto? Con la conexión de luz, por ejemplo, la conexión de luz es domiciliaria, todos en la comunidad tienen luz en sus casas, pero es un servicio evidentemente que presta una empresa, ¿ya? Y es ilegal, ¿sí? Conocen la ley, que alguien te quiera castigar o sancionar cortándote la luz. O sea, no pueden tocar tu servicio y tú ya te apañas con la empresa. La empresa que te provee el servicio es la única que te puede cortar en caso de falta de pago, ¿no ves? Entonces, ¿por qué la cancha? Todos conocen aquí en este país, somos en general, bueno, son muy aficionados al fútbol, particularmente lo puedo ver, pero no es mi pasión. Y es muy claro cuando uno ve un partido de fútbol, sobre todo no profesional, sino en un campeonato de barrio o un partido de fútbol entre amigos, ¿qué es lo que podemos ver en el partido? ¿Qué pasa cuando dos chicos, porque normalmente es fútbol masculino, no se llevan bien, están peleados y están jugando en equipos contrarios? ¿Qué es lo más factible que podamos ver en este partido?
cuando se llevan a matar entre ellos y están en equipos contrarios. Juego sucio, se van a pelear, se van a patear, ¿no es cierto? Si les hacen un foul más sucio de lo normal, la mitad del equipo va a ir a la gresca y se van a ir a enfrentar, ¿no? Eso es continuo, es decir, es todo un espectáculo ver, sobre todo campeonatos zonales, seguramente han visto en alguna oportunidad. Y después del partido, ¿qué es lo que podemos ver? Amistad. Si han ganado, se van a tomar, dice. Sí, y si han perdido, También. Igual se van a tomar. también. Y si es zonal, se van a tomar juntos. ¿Y qué pasa cuando tomas en nuestro contexto? Después de 2 tragos, ¿a quién te estás abrazando? A la mujer del compañero. No, ahí te grescan A más. tu enemigo. Te abrazas con todos. Te abrazas con el que has pateado hace 2 minutos. Te abrazas con el portero del otro equipo. ¿No? Es decir, el espacio de un partido de fútbol lo que permite no solamente es la interacción, es más allá. Es la manifestación del conflicto y la solución del conflicto. Evidentemente no te olvidas de todo y siempre queda cierto rencor, pero lo manifiestas ahí, es como ir al psicólogo. El que no está jugando, el que está de público, está afuera gritando como poseído por el demonio y soltando su vocabulario florido contra todos, empezando por el árbitro. Por eso nadie quiere ser árbitro. ¿No es cierto? Y eso es una forma de descargarse. Se descarga la tensión. La tensión se da un espacio donde se manifiesta, donde se soluciona a partir de los golpes, por eso son tan normales, y donde se generan mecanismos de, no tanto resolución, pero sí de hermanamiento. Y es por eso que el alcohol está tan vinculado con este tipo de espacios deportivos, aunque cuando lo vemos desde un enfoque puramente deportivo no es coherente. No es posible que te dediques a hacer deporte, ejercicio, vida sana, mantener la línea, el espíritu deportivo, de compañerismo y tal, y luego te dediques a chupar como si fuera el último día de tu vida. Es decir, pero cuando lo vemos desde un enfoque social, de hermanamiento social, no solamente de interacción social, como proponían en el chat, evidentemente ya es otra cosa. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Tener agua en tu casa, que todos tengamos agua en casa, o que tengamos un espacio para que los conflictos afloren y se resuelvan, o por lo menos se mitiguen en cierta medida? Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la domiciliación de agua, ¿qué implica? Cuando tú tienes fuentes comunitarias de obtención de agua, evidentemente el acceso es mediante autorización de la comunidad. Eso significa que si te convocan a una actividad comunitaria, digamos una limpieza de caminos, por ejemplo, y no asistes, no participas, te tienen que aplicar una sanción. ¿Qué sanción te van a aplicar? Una multa económica. No tengo plata. No te pueden cortar la luz, no te pueden quitar a tus animales, no pueden decirle a tus hijos que no pueden entrar a la escuela comunitaria. Entonces, evidentemente, la comunidad, al mantener el control y el permiso sobre el uso de fuentes de agua, tiene a la vez un mecanismo de sanción en caso de incumplimiento de alguna actividad comunitaria particularmente. Entonces, al final, estas 2 estrategias están ligadas. El hecho de mantener las fuentes comunitarias te mantiene un elemento de posible sanción para la comunidad en caso de incumplimiento de normas, incumplimiento de la participación en labores comunitarias, y además el espacio de la cancha fortalece y mejora las relaciones dentro de los miembros de la comunidad. Entonces, evidentemente, cuando lo comprendemos de esa forma, es mucho más comprensible por qué decidieron la cancha, ¿no es cierto? Entonces, cuando vimos con sus compañeros precisamente que el enfoque, que la percepción del problema
es mucho más amplio y es diferente, entonces ya no son ignorantes, ya no son, no sé, salvajes, entre comillas, etcétera, sino que evidentemente lo que buscan es la generación de una mayor armonía dentro de lo que es la vida comunitaria. Y eso turísticamente es mucho más atractivo. Una comunidad que vive realmente con la armonía o dentro de ese clima armónico que se promueve como parte de lo que es la vida de las poblaciones indígenas, originarias y campesinas, es mucho más atractivo para un visitante, no solamente local, sino también extranjero. Entonces, es más fácil plantear una actividad donde se le diga al visitante por qué no se tiene agua en los domicilios. Y de repente desarrollar actividades, evidentemente, que estén ligadas con la obtención de agua. Otro elemento adicional que permite ir a por agua, digamos, al pozo o al ojo de agua. ¿Qué pasa con las relaciones entre los jóvenes? ¿Cómo se coquetean los jóvenes en el campo? ¿Saben? ¿Cómo empiezas a chequear a posibles postulantes a que pasen su Yo vida contigo? literalmente he visto cómo los chicos juegan y se andan quitando sus cosas o se andan lanzando cosas en la cabeza. Ah, sí. Sí, el tema de el chequeo medio violento y que te estén molestando, jalándote de las trenzas, jalándote de tu pollera, etcétera, es bastante común. Pero Tradicional evidentemente, en la comunidad. sí, sí, cuando no llevas pollera y además eres de fuera de la comunidad, no te molestan así, te molestan de otra forma. Pero sí, o sea, es molestarte, es como se manifiesta el interés. Entonces, pero ¿dónde son los espacios? Evidentemente cuando los jóvenes están asistiendo a la escuela, etcétera, esté más o menos lejos, la escuela es un punto central donde convives con otros jóvenes de tu edad y evidentemente ves cómo está el panorama, cómo está el mercado de disponibilidad, ¿no? Pero tienen que tener en cuenta que la inasistencia escolar es mucho más marcada en el ámbito rural, precisamente porque se tienen ya responsabilidades en las actividades agrícolas, ganaderas, domésticas, cuidando a los hermanos pequeños, etcétera. Entonces, evidentemente, esto reduce mucho las posibilidades que tienes de encontrar chequeos, etcétera. Las fiestas son otro espacio donde puedes ver más peces, más peces en el mar y a partir de ahí también ver tus prospectos. Pero la fiesta es un momento determinado al año, no es continuo. Entonces puedes tener el chequeo, pero cómo desarrollar la relación que va a desarrollar el noviazgo y luego el rapto, si se mantienen las tradiciones. Entonces, el hecho de que haya puntos en común a los que todos tienen que acceder, como una fuente de agua, también es un espacio que permite que los jóvenes puedan hablar, puedan encontrarse, puedan encontronarse en algunos casos, y se puedan dar esos flirteos, esos coqueteos, esos chequeos que posteriormente pueden dar lugar a las parejas. Entonces, es importante también porque no va la mamá a por agua, va normalmente uno de los hijos o hijas a por agua, uno de los hijos menores. Entonces, permite precisamente un espacio donde tiene esas posibilidades de contactar con otros similares, de encontrarse, etcétera, etcétera. Entonces, hay otro mundo dentro de lo que es no solamente de, ay, pobrecitos, estos pobres indígenas que no tienen agua y que tienen que caminar 1 hora, 2 horas para... Sí y no, es depende de cómo se vea. Imagínense ahora que estamos en cuarentena y que si están cumpliendo las cosas, estamos ya prácticamente desde marzo sin salir o salir con lo justo a la esquina, comprar lo más cerca, etcétera, y no volver a salir. Que ya no están reuniéndose con sus amigos, que ya no se están viendo. Evidentemente tenemos el WhatsApp, tenemos la modalidad virtual, no es lo mismo, nos mantenemos un poco más en contacto, pero imagínense que no tuviéramos eso, que no hubiera teléfono, que no hubiera peor internet y que no podamos salir de casa o si salimos en realidad
no nos encontramos nadie porque el vecino más cercano está 1 kilómetro más allá. Entonces, la necesidad de que te muevas, de que vayas a la fuente de agua para proveerte, no es solamente una carga, sino que más bien es una felicidad, el tener una excusa para salir y para encontrarte con otros, mucho más si ya tienes a alguien en ojo, digamos. Entonces, esa perspectiva es totalmente diferente, porque, y el conocimiento evidentemente generado es diferente. Es por eso que es necesario no desvirtuar el conocimiento empírico, no rechazarlo como un conocimiento ignorante, sino intentar comprenderlo, intentar comprender desde qué enfoque parte ese conocimiento y a partir de ahí podemos comprender las conductas que se generan a partir de ese conocimiento y las posibilidades y oportunidades que nosotros tenemos para desarrollar también investigaciones con ellos. Esto normalmente los científicos no siempre lo aplicamos. Y evidentemente cuando pensamos en un antropólogo, en un sociólogo, eso es parte de su trabajo, precisamente ver las comunidades, ver lo que piensan, qué hacen, cómo lo hacen. Pero cuando pensamos en un químico, consideramos que no tenemos que hacer eso, que no tenemos que comprender eso. Y que un poco más o menos cuando nosotros llegamos y decimos soy de química industrial, nos van a recibir con nuestras guirnaldas de flores o de papas, y no es así. ¿Ya? Entonces, es por eso que es importante que hagan esta reflexión. Ya. Cuando tenemos en mente trabajar un tema de investigación, tenemos una idea de tema, tenemos que empezar a buscar información que nos permita dos elementos. Lo que es la delimitación del tema, es decir, concretar el tema lo más posible de forma que sea viable desarrollarlo como investigación y evidentemente ver qué cosas se conocen, se han escrito, están publicadas, que tengan que ver con ese tema. Es un paso fundamental a partir de poder conocer qué es lo que hay, es que podemos de forma mucho más precisa establecer qué vamos o qué podemos hacer. ¿Ya? Ustedes están acostumbrados a utilizar los buscadores generales, ¿no es cierto? Y evidentemente el buscador, vamos a ver con un ejemplo. Voy a abrir mis pestañas. Ya, ahora sí. Ya, esta es la pestaña del buscador de Google, ¿no es cierto? Es el Google general. Todos ustedes lo usan. No creo que haya nadie que no lo esté usando. Y normalmente lo que hacemos es colocar los términos de búsqueda y en función de ello vemos cuáles son los resultados. Digamos que estamos buscando elaboración del vino y nos aparecen una serie de resultados y acá un dato, eso ya lo vamos a tocar en la siguiente sesión nuevamente, donde nos dice cuántos resultados con estos términos se han encontrado y en cuánto tiempo ha demorado la búsqueda. Lo que hace el buscador es identificar todos los recursos que hay en la web, en diferentes páginas académicas y no académicas, que tienen estos términos o términos relacionados. ¿No ven? Evidentemente, si hacemos lo mismo en buscadores especializados como el Google académico y ponemos el mismo tiempo, tenemos una diferencia inmediata de los
2.400.000 resultados, pasamos a 22.400. Sigue siendo un número altísimo de resultados. Imagínense tener que leer 22.400 artículos, referencias a la elaboración del vino. Olvídense de su tema, es decir, es imposible leer todo esto. Entonces, pero es mucho más difícil que revisen 2 millones de resultados, ¿no es cierto? La idea con este tema es que conozcan algunas estrategias que les permiten reducir esto, reducir este número y ¿de qué forma? Por ejemplo, simplemente haciendo el mismo proceso en Google Académico, tenemos una diferencia sustancial de resultados. ¿Por qué? Porque el Google Académico se enfoca a resultados y a fuentes de información académicas. Y por tanto son libros que están publicados, son artículos científicos sobre la temática, que esos son mucho más interesantes de revisar que, por ejemplo, lo primero que sale, que es Wikipedia. Wikipedia, aprovechando además la oportunidad, es una página, bueno, es un portal que no, por lo menos en mi materia, no quiero que consulten. Es decir, es un portal que está vetado en metodología de investigación. Está prohibido. Y no es el único. Ya vamos a ver otras páginas que no son académicas y que a ustedes les gustan mucho. Deben conocer El Rincón del Vago, monografías.com, Buenas Tareas. Algunos seguro que se sonríen con eso. No son páginas académicas. Eso significa que la información que tienen disponible no está respaldada científicamente. Sí es cierto que en Wikipedia hay artículos buenos, que sí están respaldados, pero es preciso ver particularmente cada uno de ellos para ver hasta qué punto puede o no puede ser utilizado. Entonces es preferible descartar todo el material de Wikipedia porque es demora más el proceso de verificación y validación de la información que la información que nos proporciona. Adicionalmente, se trata de una enciclopedia, por lo tanto es una información genérica y nos interesa para la investigación información especializada, porque si recuerdan, la investigación científica es especializada, no es general, ¿ya? Entonces, lo que quiero es que nos enfoquemos en reducir esto. Nuestro objetivo es reducir esto a algo que podamos manejar. El primer paso, evidentemente, el Google Académico ya nos da una reducción significativa. Ha eliminado toda la basura, todo aquello que no es académico. Y como ven, lo primero que no aparece es el Wikipedia. Eso ya es un referente bastante importante, ¿ya? ¿Qué otros elementos tenemos para conseguir reducir estos números tan amplios? Recomendaciones en cuanto al uso de Google. Por ejemplo, los signos de puntuación. Puntos, comas, tildes, signos de exclamación, de interrogación. Olvídense, no se tienen que preocupar de ellos, ni siquiera de mayúsculas o minúsculas, no discrimina, ¿ya? Salvo que le pidamos que sí lo discrimine, ¿ya? Entonces, cada vez que coloquemos eso, no lo va a tener en cuenta. Otro de los elementos que tenemos que descartar, y que yo no lo he hecho en el ejemplo que les he hecho, es quitar las preposiciones. A, ante, bajo, cabe, con, de, desde, etcétera, etcétera. O sea, esas palabras que usamos de enlace entre términos, tampoco. ¿Por qué? Porque en el momento que usamos la elaboración del vino, nos va a buscar aquellos artículos, páginas que tengan la, y no solamente elaboración. Con del vino igual, nos va a buscar no solamente elaboración del vino, sino todos aquellos que tengan del. Entonces, esos elementos hay que eliminarlos. Errores ortográficos. Ya han debido descubrir gratamente que el Google, el Dios Google, aunque parezca muy herético, pareciera que nos conoce más que nuestra madre. Y cuando escribimos algo mal, nos pone un letrerito que dice, usted quiso decir, y nos lo pone bien escrito, lo cual es muy útil, sobre todo con términos con los que no estamos muy familiarizados,
o que están en otro idioma, ¿ya? Entonces, no siempre le atina. Entonces, a veces lo escribimos bien y aún así nos dice, usted quiso decir esto. Bueno, no le haces caso y listo. Pero incluso me refiero que las ventajas que tiene en relación a que cuando lo escribimos mal, también nos da resultados. Entonces, es también interesante el aprovechamiento porque nos permite no preocuparnos mucho y, me suena que era algo así, lo escribo y a veces tenemos suerte y nos identifica qué es lo que estamos queriendo buscar. Esto tiene que ver con la inteligencia artificial. Cuando ustedes acceden a Google particularmente y ya están identificados, es decir, acceden y están ya con su cuenta Google habilitada, Google lo que hace es almacenar todo su historial de búsquedas, de forma que todas las búsquedas que van desarrollando a futuro, lo que hace es compararlas con su historial de búsqueda. Evidentemente, por ejemplo, nosotros que estamos en química, mucha de la información que buscan en Internet tiene que ver con química industrial. Entonces, eso pasa al historial. En el momento que empezamos a colocar, por ejemplo, términos relacionados, no sé, con nomenclatura química, etcétera, identifican el historial que tiene que ver con nomenclatura química porque estamos dentro de esa línea y por tanto optimiza los resultados de búsqueda en ese sentido. Tiene sus pros y sus contras, algunos no quieren que haya ese historial de búsqueda, sobre todo cuando se dedican a buscar páginas no académicas y que no tienen relación con temática específica o peor, que tienen relación con actividades ilícitas. Esto también se queda en el buscador, queda en nuestro historial de búsqueda, aunque lo borremos. Y evidentemente son las denuncias que hay, por ejemplo, las más comunes a la inteligencia norteamericana, en relación a que ciertos términos que uno coloca en el buscador directamente van a la página de avisos de la CIA, por ejemplo, en relación con todo lo que es su enfoque de lucha contra el terrorismo y actividades ilícitas. Entonces, sí, colocan en Internet búsquedas en relación, por ejemplo, con fabricación de bombas caseras, etcétera. Esas páginas tienen un chivato, decimos en España, un elemento que avisa automáticamente a instancias gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, dedicadas precisamente al control de ese tipo de actividades. Igual pasa con las páginas pornográficas, por si acaso. Entonces están advertidos. Palabras claves. En los buscadores, uno de los elementos que tenemos que tener muy claro es que nuestra búsqueda va a ser más precisa, más concreta, más rentable si utilizamos palabras claves. Es decir, ¿qué es lo que realmente necesitamos? Si buscamos química industrial, nos va a salir de todo. Si buscamos análisis químico, van a ser más concretos. Si ponemos investigación, nos va a salir de todo y no solamente en química. Entonces, hay que buscar términos que no sean tan genéricos y que nos permitan, evidentemente, que los resultados de la búsqueda sean los más precisos posibles. Si pongo destilación en general, me va a aparecer de todo. Si pongo destilación vodka o destilación whisky, ya hay, digamos, aspectos que restringen los resultados y que los limitan. Podemos utilizar más de una palabra clave. Esto permite optimizar la búsqueda y que se reduzcan las cantidades de resultados. Dentro de las herramientas de búsquedas tenemos además en lo que es la página del buscador, volviendo a la pantalla, lo que vemos como herramientas debajo de lo que es la pestaña para poner los términos de búsqueda, ¿no es cierto? Les voy a mostrar qué pasa si le quito el de elaboración del vino. Habíamos visto 4 millones de resultados. Elaboración vino, 52 millones de resultados. Bueno, en este caso afecta negativamente. Esto es también porque con elaboración del vino lo utiliza como una frase
Y elaboración vino mete todo lo que tiene que ver además con producción, con consumo de vino, con restaurantes de vino, con vinotecas y otras cosas. Ya, pero volviendo. Tenemos entonces dentro de las opciones la pestaña de herramientas. Si hacemos clic, lo que nos vamos a encontrar son elementos que nos permiten hacer búsqueda avanzada. Tenemos cualquier idioma, por tanto podemos restringir, buscar páginas en español. Tenemos de cualquier fecha, podemos restringir del último año, digamos. ¿Bien? Entonces, esto obviamente ya nos hace tener otro tipo de resultados. Bueno, en este caso ahora no me sale el número, pero en realidad se han reducido significativamente la cantidad de resultados en función de esos parámetros que ya le he puesto. Esto se consigue en esta pestaña, en herramientas. Ya, herramientas de búsqueda. ¿Ya? Eso entonces nos permite ya incluir otros elementos, páginas en español, páginas en inglés. Los últimos 5 años, tengan en cuenta que no lo hemos visto todavía, pero uno de los elementos que es más interesante en investigación es la búsqueda y la identificación de fuentes actuales. Y cuando hablamos de actuales, hablamos de los últimos 5 años. Eso significa que si tenemos herramientas, como en este caso, que nos permiten eliminar toda la información que tenga más de 5 años, nos estamos quitando millones de resultados que no nos van a aportar o que no son tan significativos en nuestra búsqueda de fuentes. El lenguaje web adecuado. Hay que procurar escribir, evidentemente, en términos específicos, lo más concretos posibles, que no sean tan genéricos, pero que sí sean genéricos en el sentido de que la web lo identifique, es decir, no utilizar jerga, por ejemplo. ¿Ya? No intentar ser muy cotidiano, muy populachero. No sé, si estoy queriendo investigar remedios naturales, ya que el ejemplo que les puse en la presentación era dolor de cabeza, remedios naturales para curar el chaki. Chaki es un término que la web identifica, evidentemente que nos va a dar resultados, pero vamos a tener más resultados si colocamos resaca. ¿Ya? Porque el término es mucho más genérico y es más común en diferentes tipos de español. Mientras que chaki es un término aymara y por tanto es muy local, demasiado local cuando queremos buscar información más allá de nuestro propio contexto. Y en investigación, evidentemente, hay que ser amplio en la búsqueda de información. Entonces, aymarismos, por ejemplo, quechuismos, quechuañol, etcétera, para una búsqueda preliminar en Internet no es adecuado porque son términos muy locales y por tanto va a discriminar toda la información que podría aportar que se origina en otros contextos. ¿Ya? Palabras descriptivas. Cuanto más genérico es el término que utilizamos, digamos, investigación, más resultados. En el momento que utilizamos términos que son más concretos, la cantidad de resultados se reduce. Entonces, hay que buscar términos precisos que sean comunes en diferentes españoles, diferentes formas de hablar español. El lenguaje científico-técnico es el más adecuado porque es el más universal y evidentemente tiene además el componente de precisión que es ideal para la búsqueda de información. No se olviden que el objetivo es no perder demasiado tiempo con la búsqueda de información, sino que tengamos la capacidad de reducir el tiempo de búsqueda de información
y optimizar los resultados y la calidad de los resultados que vamos a obtener. Las estrategias de búsqueda avanzada nos van a permitir lo mismo, buscar la información más precisa posible. Entonces, en una búsqueda avanzada podemos modificar parámetros, como buscar palabras o frases exactas, excluir e incluir palabras, excluir o incluir números, filtrar resultados por dominios, es decir, por páginas específicas, por URLs, restringir por idiomas, restringir por origen de la información y buscar solamente información en Bolivia o solamente información en Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la búsqueda avanzada es muy útil en ello. Esta es la página de búsqueda avanzada, es una captura de pantalla, por tanto no puedo interactuar ahora mismo con esto. Entonces, dice mostrar páginas que contengan todas estas palabras. Entonces, puedo poner, evidentemente, elaboración, vino, artesanal, no sé, destilado, añejado. Entonces, todos los documentos que tengan todas esas palabras me van a aparecer. Esta palabra o frase exacta, elaboración de vino artesanal, por ejemplo, ahí sí hay que poner el de, la, los, las, porque es palabra o frase exacta. Entonces, esto va a reducir muchísimo porque ya no va a buscar cosas relacionadas, sino solamente esa frase. Esto, por ejemplo, es muy útil cuando hemos encontrado una referencia, pero no tenemos la fuente original, la hemos perdido, se nos ha traspapelado, etcétera, y queremos recuperar ese documento de donde la hemos obtenido. Entonces, poner las frases exactas que tenemos en un documento, en una cita, nos permite encontrar el documento de origen muy fácil. También esto es muy útil, por ejemplo, cuando sus docentes buscan plagios en sus trabajos. Entonces, ponen aquí lo que consideran que han copiado y que no han citado y automáticamente les sale la página. Cualquiera de estas palabras, bueno, a veces tenemos términos que se usan como sinónimos, etcétera, y nos interesa ver y rastrear toda la información disponible inicialmente que pueda haber con este tipo de términos, ¿ya? Que no tenga ninguna de estas palabras. Por ejemplo, cuando en la materia desarrollamos un proyecto de elaboración de compost en base a residuo orgánico, o cuando se desarrollan trabajos de tratamientos de aguas residuales, como hicimos hace 2 semestres atrás. Pero nos interesa aguas residuales industriales. Entonces, ¿qué palabras no me interesan? Aguas residuales domésticas, aguas residuales, no sé, domiciliarias. Entonces, empiezo a incluir términos que no quiero que aparezcan. Si estoy queriendo trabajar con reciclaje de residuos inorgánicos, evidentemente una de las cosas que no quiero que aparezcan son los residuos orgánicos. Entonces, elimino orgánicos. Números en función también de qué otros parámetros o criterios de búsqueda podemos estar. Cuando se incluyen números, esto es muy útil, por ejemplo, cuando estamos utilizando o buscando referencias para los estudios de análisis de costos que deben estar viendo en las materias de costos. Entonces, ¿qué necesitamos? Buscar páginas donde tengamos referencias de proveedores, de costos de los productos, de los insumos, etcétera. Entonces, cuando utilizamos este último criterio, números, por ejemplo, podemos identificar o podemos plantear incluso montos, es decir, parámetros de montos mínimos, montos máximos, para que la búsqueda se enfoque a eso. Páginas seleccionadas, cuando tenemos ya conocimiento de que hay páginas específicas que nos aportan información, por ejemplo, el portal de una página científica, el portal de una universidad, específicamente el componente que tenga relación con las investigaciones en nuestro campo.
digamos que una página institucional como la OMS, como la OMT, como la OPS, ahora con el tema de la pandemia, por ejemplo. Y sabemos que la información que necesitamos está en esa página. O vamos a la página del INE, por ejemplo, de nuestro INE Bolivia. Entonces podemos buscar la información solamente en esa página, solamente en ese portal, con esta herramienta, con Relate. ¿Ya? Entonces, cuando sabemos que la información que requerimos está en un contexto en particular, está en un portal determinado, utilizamos esto seguido de la URL y solamente nos va a buscar en ese portal. Los intervalos entre números o fechas son útiles, por ejemplo, para el tema de cuando hacemos el análisis de costos de nuestro proyecto, el análisis de factibilidad, el presupuesto del proyecto, cuando buscamos información o publicaciones entre determinados rangos de fechas, ¿ya? Entonces, como ven, son elementos que inicialmente nos van a ayudar mucho a mejorar nuestros criterios de búsqueda. Perdón. Ya. ¿Ya? Lo vamos a dejar ahí. Ya me he pasado además 10 minutos, no era mi intención. Vamos a continuar ya con los comandos específicos de Google el día jueves. Y como ven, son elementos, de repente ya los conocían o ya sabían alguno de ellos, pero no siempre los utilizamos, se nos escapa. Es preciso que vean, y por eso tienen la actividad de identificación de fuentes ya programada, que practiquen para que realmente sientan, experimenten las ventajas que tiene mejorar nuestras búsquedas de información, tanto académicas como no académicas. Van a reducir significativamente el número de resultados, van a mejorar la calidad de los resultados obtenidos y evidentemente así es mucho más fácil no solamente encontrar información, sino utilizarla. Normalmente cuando hacíamos esta práctica, porque la hacíamos en la biblioteca, tardaban sus compañeros las 2 horas de la sesión en buscar páginas en internet de acuerdo a criterios que habíamos puesto. Y solamente para identificar preliminarmente, y normalmente necesitaban una segunda sesión para complementar esa información de búsqueda. ¿Ya? Esto es, bueno, no es demasiado tiempo en realidad, pero la idea es que lo reduzcamos al mínimo. Para alguna de sus tareas son capaces de estar 4 o 5 horas conectados a internet buscando y viendo páginas de internet. Y la idea es precisamente que esto no ocurra, que en 1 hora, 2 horas puedan tener ya una idea muy clara de qué información hay disponible. La tarea sobre lo empírico y lo científico lo pueden subir hasta el... no me acuerdo, está en la plataforma. Pero es esta semana, por si acaso. No me acuerdo si es hasta el mismo jueves o hasta el viernes, pero es esta semana. Es muy cortita, es simplemente poner ejemplos y eso lo van a hacer en 2 minutos. No van a tardar más. ¿Bien? La otra sí tienen hasta el día 10. Tienen una semana para hacerla porque se habilitan las subidas de las tareas resueltas a partir del día 4. La práctica que corresponde a esto, porque tengo que terminar primero el tema. ¿Ya? Mi pregunta es sobre la tarea, que no entendí muy bien. Bueno, no ingresé a la hora, entonces no logré escuchar exactamente. ¿Cuál de las 2 tareas? La primera. La de conocimiento científico. Sí, licenciada. Ya. Es un foro. Ya conocen la dinámica del foro, ¿no ve? Es decir, el foro ya está habilitado con una interrogante que yo planteo, entonces pueden abrir un tema de discusión si prefieren, o pueden simplemente responder a ese tema general
que yo planteo que normalmente está con el instructivo o un resumen del instructivo del foro. ¿No ven? Son 4 elementos, si ven en la plataforma, que están planteados para precisamente fomentar la descripción. A ver, vamos a ver la plataforma directamente para que sea más claro. ¿Dónde está presentar? Ya. Obviamente esta es mi plataforma. Este es el foro, conocimiento científico versus conocimiento empírico. Y dice, deben realizar una reflexión en relación a qué conocimientos tenemos en nuestro contexto social, tanto los científicos como los empíricos, poniendo ejemplos. Es decir, no se trata de hacer un análisis exhaustivo de todo nuestro conocimiento y cuál de este conocimiento es científico y cuál de este conocimiento es empírico. Pero sí dentro de nuestro entorno inmediato, en nuestra familia, en nuestra casa, ¿qué tipo de conocimientos tenemos? Generalmente todos que son científicos, o que podríamos definir como científicos, y qué otros conocimientos podríamos definir como fundamentalmente empíricos. ¿Ya? ¿Cómo estos conocimientos conviven, complementándose o contradiciéndose en cualquiera de los casos? Seguramente cuando han entrado en la carrera, cuando han visto que su vocación era la química, han descubierto elementos que muy nuevos y que contradecían de repente cosas que en sus casas saben o aplican. A ver, uno de los errores más frecuentes que yo he visto en ámbito doméstico es mezclar el antigrasa con la lavandina, por ejemplo, porque algunas amas de casa consideran que así va a tener más fuerza de limpieza, pero químicamente sabemos que son elementos que no deben combinarse. Entonces ahí tenemos la ciencia contradiciendo un conocimiento empírico, por ejemplo. ¿Ya? Y el último elemento. ¿Es importante el conocimiento empírico en nuestro contexto para el avance de la ciencia? Poner ejemplos. Ya les he colocado el ejemplo donde más se ha visto, por ejemplo, más se ha trabajado con con el aporte o la complementación del conocimiento empírico, que es, por ejemplo, en la investigación farmacológica. A partir del conocimiento nativo de ciertas plantas, de ciertos elementos y su aplicación a cierto tipo de dolencias o enfermedades, la investigación científica ha desarrollado la identificación de principios activos, ha desarrollado medicamentos, etc. Es quizás uno de los ámbitos donde es más claro cómo el conocimiento empírico aporta al conocimiento científico como base para el desarrollo del conocimiento científico posterior. Deben poner otros ejemplos. Deben además comentar 2 respuestas de sus compañeros. No quiero que sea una discusión hacia mí y como la licenciada ha pedido esto, a la licenciada le contesto. Quiero que sea una discusión entre todos, donde todos podamos leer los aportes de cada uno y opinar. Evidentemente la idea es opinar aportando y no simplemente, me gusta mucho tu comentario o no me gusta tu comentario, sino el ejemplo que ha puesto creo que sí es correcto, o a este ejemplo además se le podría complementar esto, o tú pones este ejemplo de conocimiento empírico, pero yo creo en función de estos elementos que es un conocimiento científico. Es decir, los comentarios implican aportar a la respuesta, complementarla o contradecirla, ¿ya? Pero siempre en esa línea. ¿Para qué? Para que intentemos hacer un trabajo más de equipo, más de integrar las participaciones de todos, ¿ya? Y esto lo tienen que hacer esta semana, por si acaso. No me acuerdo hasta qué fecha está programado. Creo que es hasta el 4, si no me equivoco. Pero ahorita les digo. Les digo después. Se me ha caducado mi sesión. Ni modo. ¿Alguna cuestión más? ¿Dudas? ¿Preguntas?
Perdón, licenciada. Todas las tareas, por si acaso, lo que me están preguntando en el chat, sean por la plataforma. Todas. Todo por plataforma. Precisamente por lo que les he dicho antes, y es que nos están auditando. Están verificando que estamos cumpliendo con horarios, con las actividades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo es por plataforma. Ya, ahora sí. ¿Quién quería hablar que le he cortado? Perdón, licenciada. Quería preguntarle la segunda tarea, ¿cómo es? No he entendido bien con relación a la identificación de fuentes o el análisis de ese tema. ¿Puede Ah, no, volver a... el jueves vamos a ver eso. No les he explicado precisamente por qué sin ver los elementos del tema no les puedo explicar la tarea. Primero tenemos que ver el tema. Entonces, Está habilitada, pero exclusivamente para que ya se vayan haciendo una idea de lo que les viene. ya. Es sencilla. En realidad es un informe que no les va a ocupar más de una plana, donde lo que van a hacer es aplicar lo que está en la presentación. Es decir, usar el Google general, usar el Google académico, usar algunos comandos que restrinjan y que permitan precisar la información y que evidentemente vean la diferencia en relación con los resultados cuando utilizan búsqueda avanzada, las herramientas de búsqueda, los comandos específicos y demás en relación con el buscador general. Y la segunda parte, que es el análisis de la pertinencia, relevancia, actualidad, etcétera, que vamos a ver más adelante. Tienen ya también, por si acaso, una carpeta subida en la plataforma en el siguiente tema, después de la identificación de problemas, que aún tenemos que avanzar, pero ya si alguno está mirando los temas más adelante, en esa carpeta tienen, si no me equivoco, son 14 proyectos que no son de la carrera, son de ingeniería, que son con los que vamos a trabajar precisamente en los procesos de evaluación. Entonces, si alguno tiene interés y demás, ya los tienen ahí disponibles. Algunos compañeros me habían escrito varias veces indicando que tenían problemas para acceder al repositorio de la UNSA y a partir de ahí descargarse los proyectos de grado para los procesos de evaluación que vienen en los siguientes temas. Y me comprometí ya individualmente en los casos particulares que me han dicho eso, en subirles una serie de proyectos para trabajar con ellos directamente con los enlaces en plataforma, de forma que ya no tengan que estar, digamos, buscando estas referencias o que estén, no sé por qué, con problemas para descargar el repositorio. En realidad yo nunca he tenido problemas para descargar el repositorio. No sé si es porque yo siempre entro con el usuario institucional, de repente podría ser, pero bueno, les he descargado una serie de proyectos para que tengan ese material y no tengan que estar buscando otros materiales o perdiendo tiempo precisamente en la búsqueda de proyectos, descargándolos, etcétera. Entonces ya los tienen ahí para lo que va a ser el proceso de evaluación de proyectos que no se nos viene ya en las siguientes semanas. De la próxima semana a la subsiguiente ya vamos a entrar con esa práctica, particularmente la evaluación de proyectos. ¿Ya? Pero del tema de ahora mismo de la aplicación de identificación de fuentes, el día jueves vamos a terminar de ver los elementos que están en la presentación. Tienen la presentación, entonces ya pueden estar haciendo, en cualquier caso, de aplicar. Tienen el tema también establecido en la tarea, que es la destilación de vodka como tema de búsqueda de información. Y tienen que hacer eso, ver Google general, ver Google académico, aplicar los comandos, ver cómo funcionan, cómo afecta la cantidad de resultados obtenidos, etcétera, etcétera. Y eso evidentemente se va a colocar en un formulario. Les voy a dar la base, eso no se los he subido porque todavía no está la tarea habilitada. El jueves ya va a estar habilitado el formulario para que simplemente completen el formulario para subirlo como tarea concluida. Y van a tener una semana para hacer eso. La idea es que no demoren más de 15 minutos en hacerlo, pero bueno, van a tener una semana como plazo último
para presentar esa tarea.